y metabólicas, clínica médica, cardiología, nefrología, nutrición clínica, medicina ortomolecular, psicología, centro de vida sana y nutrición, poniendo en valor su salud. Elegís tu compañía, elegís tu música, elegís tu estilo, elegís ser lo que querés ser, elegís Vorterix. Vorterix te acompaña. La información confiable está acá. Palabras cruzadas. Te lo habíamos anticipado, vamos a hablar de un tema muy sensible y que toca a la sociedad paranaense en la jornada de hoy a partir de la determinación que tomó un concejal de la capital de la provincia de Entre Ríos de terminar con su vida. Hay luto en la política local, falleció el concejal de Paraná, Darío Báez, es el titular que exhiben hoy los medios digitales. Los pormenores, los detalles los tenemos, pero no te los vamos a brindar porque habitualmente este tipo de noticias las tratamos con la mayor responsabilidad posible, siendo cuidadosos, criteriosos, respetuosos de los deudos, fundamentalmente. Darío Báez tomó la determinación de terminar con su vida en la jornada de hoy, pero no es un hecho más, o es un hecho más de los tantos que se vienen registrando en la provincia de Entre Ríos. Por eso hemos convocado al doctor Carlos Verbara, médico psiquiatra, reconocido médico psiquiatra de nuestra ciudad, de nuestra provincia y hasta en el país, para conversar un poquito sobre este flagelo que es acuciante para la sociedad entrerriana, y trataremos de analizar no este caso en particular, sino la problemática en general. Lo saludamos. Carlos, ¿cómo estás? Buen mediodía. Gracias por atendernos. Me sale la muletilla del buen mediodía, más allá de que sabemos que este envío además después queda en el canal de YouTube, tanto de Vorterix Litoral como de Palabras Cruzadas TV, para ser compartido en cualquier momento del día, de mañana, de tarde o de noche. Pero bueno, te saludamos y te agradecemos desde ya que nuevamente a una requisitoria periodística accedas, para conversar, como siempre digo, ¿no? De manera respetuosa, sobre un tema muy sensible para la sociedad y que, bueno, tiene hoy como disparador el episodio que se vivió en la ciudad de Paraná. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Saludo a tu audiencia también. Lamentablemente, sí, nos vuelve a reunir un acontecimiento lamentable, las condolencias para toda la familia, para tu gente querida y compañeros y compañeras de trabajo, como un elemento que quizá nos convoca a poder conversar del amplio espectro de esta problemática. Carlos, voy a hacer autocrítica, desde el periodismo, digamos, y autocrítico conmigo mismo. Toda vez que aparece un episodio con estas características, hablamos de salud mental. ¿Hablamos demasiado poco de salud mental, Carlos? Sí, sí, en gran medida creo que se habla muy poco de salud mental, también creo que se hace bastante poco por la salud mental, creo que se podría hacer bastante más aún si pensamos que la salud mental atraviesa todas las experiencias vitales de un sujeto en todos sus ciclos de vida, tanto en las infancias, juventudes, adolescencias, adultez, vida productiva, laboral, tercera edad, vejeces. Y en cualquier ámbito de desempeño, en el ámbito de trabajo, ámbito educativo, ámbito deportivo, familia, amistades, etcétera, permanentemente ponemos en juego nuestro estado psíquico y de allí es donde nos retroalimentamos para sentirnos mejor o padecer. Por lo tanto, debería ser un tema prioritario. Bueno, siempre caemos también en la muletilla de decir,
me enfermé porque estoy bajo presión, bajo estrés, y eso también forma parte de la salud mental. Sí, claro, claro, y también tenemos que reconocer que la mayoría de los ámbitos de trabajo o ámbitos académicos funcionan bajo estrés, por lo tanto, como bien decía en un principio a partir de tu pregunta, todas esas condiciones, el estrés al cual sometemos a los estudiantes, a los alumnos, a los chicos o al trabajador, tiene que ser considerado y reflexionado en código de salud mental. Cuando se discute, por ejemplo, una política salarial, también se tiene que discutir en base a las condiciones a las cuales exponemos a ese sujeto a poder expresar en libertad su salud mental o no. Bueno, digo, es muy profundo, ¿no? Pero hasta la reforma laboral supone que viene cargada de un estrés adicional para alguien que no puede planificar una vida en familia, una actividad recreativa, porque va a tener un banco de horas. Digo, son temas que la política, por así, deja en un segundo plano y que no observa los efectos colaterales que esto puede tener en la salud mental en general de la población. Sí, o la reforma previsional, como bien estás diciendo, todas estas reformas, todas estas medidas en las cuales se posiciona desde un determinado lugar una determinada serie de toma de decisiones que tienen que ver en este caso con un recorte en los derechos o en las garantías de un trabajador o de una persona que ya se jubiló y tenía programado o planeado una determinada condición para su experiencia de vida y se encuentra con que tiene que padecer otra condición que tiene que ver con el ajuste, con la restricción en sus libertades, en sus garantías, en el acceso a la salud, el acceso a la recreación, a la cultura o a un plato de comida, claramente tiene que ser considerado porque si no las consecuencias que estamos viendo son los números concretos que se están viendo en nuestra provincia y en nuestro país. Muchas veces nos preguntamos qué habrá pasado por la cabeza de un individuo que decide terminar con su propia vida. Cuesta mucho entender, y no quiero hacer referencia a este caso en particular, pero me parece que hay que rozarlo al caso porque el concejal, desde su lugar, desde su banca, había propuesto incluso una vinculación del municipio con el Estado provincial para hablar de temas vinculados justamente de la salud mental de los efectivos de policía cuando en el año 2025 comenzaron a darse una sucesión de hechos de autodeterminaciones en la fuerza de seguridad. Es decir, era alguien que estaba interesado en la salud mental y termina por autodeterminación con su vida. Digo, ¿cómo lo entendemos? Digo, ¿cómo se entiende esto, Carlos? Es complejísimo, es muy, muy complejo. Tomar casos individuales, quien más, quien menos. Por suerte, todos hemos tenido contacto con alguna persona que ha requerido de ayuda o de asistencia para su salud mental o lo hemos vivido en carne propia. Y eso, en el mejor de los casos, nos sensibiliza, nos pone en primera plana la trascendencia que tiene este tipo de condiciones y desde el ámbito en el cual podemos desplegar nuestras acciones, en este caso desde el ámbito legislativo, desde el ámbito del poder político o el ámbito educativo o sanitario como el que me toca a mí, nos disponemos a señalar que sobre ese aspecto se debe trabajar. En el caso, como vos bien mencionabas, de las fuerzas de seguridad, ha habido algunas acciones, se generó un convenio con el Colegio de Psicólogos, es una de las últimas noticias que tuve acceso, en donde habría una propuesta de descuento para aquellos efectivos de la policía que requieran asistencia por profesionales matriculados en el Colegio de Psicólogos, etcétera. Y se tiene que avanzar con esas garantías de acompañamiento, gestión y que favorezcan la accesibilidad. Carlos, me quiero detener en este concepto para analizar un poco más en profundidad. Digo, este envío de Palabras Cruzadas TV tiene la pretensión o la intención de abordar las temáticas un poco más a fondo, no solo desde lo coyuntural, sino ir un poco más, como decimos en periodismo, al hueso de la cuestión. Digo, celebramos, saludamos que haya beneficios o que haya mayor flexibilidad para la atención de la salud mental, estos convenios que se han suscrito en el último tiempo, pero digo, ¿se está haciendo foco en el origen del problema de la salud mental? Porque una cosa es abordar la problemática de la salud mental ya instalada,
Pero, ¿estamos haciendo algo para atrás? Bueno, ahí estás dando un poco más, como vos bien decís, yendo más a la médula, a la columna vertebral de las situaciones. La problemática de salud mental, la problemática de las autodeterminaciones, tienen una enorme complejidad que con un movimiento de pieza no logramos diagnosticar ni resolver. Indudablemente, cuando sucede a nivel social, a nivel mundial, una cuestión vinculada a un determinado ámbito de trabajo, todas las teorías y todas las publicaciones hablan que algo está sucediendo allí en ese espacio laboral, que tiene que ser revisado para justamente encontrar las causas de este fenómeno de malestar. Y ahí, por supuesto que vamos a hablar, algo de lo que vos ya mencionaste, la carga horaria, las presiones, las jerarquías, el modo en el cual se transmite y se comunica la acción entre compañeros, compañeras de trabajo, con diferentes jerarquías, las funciones, las ocupaciones, con qué garantía se sostiene a esos trabajadores, y por supuesto que también tenemos que hablar de los tiempos libres a los cuales se les ofrece y de la remuneración, porque también tenemos que entender que cuando uno trabaja necesita el reconocimiento, no solo teórico o administrativo, sino también concreto y técnico de la remuneración económica para poder garantizar al entorno familiar el acceso a educación, buena alimentación, salud, deporte, etcétera, etcétera, que genere el bienestar integral de ese conjunto para el cual ese sujeto está haciendo el esfuerzo. O sea que tenemos que entender que las aristas que conllevan al bienestar psíquico de un sujeto, en este caso en un ámbito de trabajo, tienen que ser puestas sobre la mesa para poder equilibrar la mayoría de ellas para favorecer el bienestar y la experiencia psíquica favorable en el trabajo de ese sujeto. Si no, al recortar y al empeorar todas esas condiciones, lógicamente eso va a tener un reflejo muy concreto en la salud mental que va a requerir su atención posterior. Es decir, el trabajo preventivo es sobre lo que hay que hacer foco, digamos, que no sea el desencadenante la determinación final. Claro, sí, 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 el foco tiene que estar puesto en la prevención, que tiene que hablar, que tenemos que definir las condiciones de vida que vamos a promover y favorecer en ese sujeto. ¿Se hace un trabajo previo, digo, para evaluar al personal, en este caso hablamos de la Fuerza de Seguridad, para evaluar la condición psíquica bajo presión, o se hace nada más que un trabajo muy superficial en este sentido? Digo porque hay sujetos que seguramente soportan más y otros menos presión, y en ese contexto se llega antes o después, o no se llega a la autodeterminación. Digo, son varias las aristas, digamos, para analizar en términos de salud mental. Digo, por lo menos lo que yo alcanzo a percibir, ¿no? No soy profesional en la materia, para eso te convocamos a vos, pero digo, ¿se hace realmente un trabajo previo, ese examen preocupacional que determine si estás apto o no para determinada función? Sí, sí, se hace un trabajo psicodiagnóstico previo de capacidad previa laboral antes de entrar a ciertos trabajos en los cuales uno ya sabe que la condición psíquica se va a poner en juego. Por ejemplo, para las especialidades médicas, cuando uno se recibe de médico y va a ingresar al curso de una especialidad, uno sabe que va a ser sometido a situaciones de estrés importante en lo que respecta a carga horaria laboral, y se va a encontrar con condiciones de salud del otro lado en la cual tiene que asistir, que van a jugar con el estado psíquico del actor propio del acto médico. Por lo tanto, el examen preocupacional se debe aprobar, se debe superar antes de ingresar a exponerse a ese ámbito laboral. Eso en muchos ámbitos de trabajo, como el de las fuerzas de seguridad, es un universal. Ahora bien, todo aparato psíquico, por más estable y en condiciones que se encuentre, preocupacionales para hacerse cargo de esa responsabilidad, también tiene sus límites. ¿Su qué? Uno puede estar sus límites. Ajá.
uno puede estar en condiciones, ahora bien, el ámbito de trabajo de venir en un factor hostil, nocivo, que deteriore la salud mental, en donde en el curso de un tiempo promedio el sujeto se adapte, pueda exigirse durante un proceso de desarrollo y crecimiento en el trabajo, y luego esa capacidad adaptativa se deteriora si los factores estresantes y nocivos se sostienen. Y ahí es donde estamos fallando, en el seguimiento. Eh, Hoy por hoy, muchos teóricos están planteando que las condiciones de trabajo en general, no solamente en las fuerzas de seguridad, no solamente en el ámbito de la salud o en el ámbito académico, como los docentes, verdaderamente están siendo sostenidos a merced o a costa de la salud en general, las horas de descanso, las horas de recreación de cada uno de los actores. No hay chances de poder sostener tantos trabajos como los que se necesita para poder llegar a superar la línea de ingresos mínimos económicos básicos para poder sostener a una familia. Eso está sucediendo en nuestro país, Sí, claro. y esto hace que el agotamiento del cansancio físico, psíquico, lleve a sufrimiento en principio y a patología y a desarrollo de enfermedades posteriormente. Eh, Imagino que cada paciente es un mundo en particular, digamos, ¿no? Cada individuo es particular y es único. Eh, pero digo, ¿hay alguna forma, hay alguna manera de poder autodiagnosticarse con una patología que puede terminar en una autoflagelación? Digo, ¿la gente se puede dar cuenta que va por el mal camino? Bueno, en principio lo que deberíamos echar luz en este sentido, a partir de esta pregunta tuya, es que si uno se da cuenta que se está sintiendo mal, si uno se da cuenta que las capacidades de sociabilizar, de vincularse con sus seres queridos, de vincularse con uno mismo, de vincularse de una manera efectiva y rendidora en el ámbito del trabajo en el cual uno se desempeñe, se va deteriorando, se va echando a perder, eso ya amerita al menos una consulta. Preguntar a un profesional acerca de ese malestar, sin saber o sin tener la claridad de que eso me vaya a llevar a un mal mayor o a una progresión de ese problema, de ese conflicto que se transforme en enfermedad y se transforme en un hecho crítico vital a futuro. Lo importante es poder entender que ese pequeño o modesto malestar ya requiere de una atención, un asesoramiento o un consejo de un profesional, para que sea quizá reconducido en ciertas acciones en las cuales pueda revertir ese proceso. Cuando ya las alertas son muy claras y muy sólidas, hasta pueden aturdirnos, confundirnos y evitar que busquemos ayuda. Ahí es donde el entorno cobra importancia, el hermano, el familiar, la pareja, el compañero de trabajo, en ver a ese sujeto que ya está con problemas tan severos que ni siquiera puede darse cuenta y requiere de la ayuda de un tercero para acercarse a un espacio de atención y ayuda. No te voy a pedir un diagnóstico en particular, pero sí en general. Digo, la sociedad argentina, a partir de, vemos datos estadísticos que, bueno, mencionabas algunos, ¿no? La distracción, el esparcimiento, la dedicación de tiempo para uno mismo, el encontrarse con uno mismo. Digo, se fue perdiendo en el último tiempo. De hecho, hay indicadores de turismo, por ejemplo, que hablan de una pésima temporada de invierno, que era uno de los momentos del año de vinculación familiar muy estrecho, digo, porque al ser justamente invierno, las familias se reunían en ámbitos para compartir ese estado de esparcimiento, digo. ¿Crees que esto también tiene de alguna manera que ver con esa imposibilidad económica y de vinculación social? ¿Tiene que ver con este estado general de la población en Argentina? Porque digo, no es un caso aislado lo de hoy, no son casos puntuales lo de la fuerza de seguridad. Hay enfermeros que también la pasan muy mal, hay docentes que la pasan muy mal, pero hay
gente con pluriempleo que la pasa muy mal también. Digo, ¿se puede explicar de alguna manera, racionalmente si se quiere, que estamos inmersos en una sociedad enferma a partir de el desafío económico permanente? A ver, los argentinos parecería que estamos en algún punto acostumbrados a tener estas fluctuaciones económicas, de accesibilidad. Perdimos la paciencia. Solemos perder la paciencia de cuando en vez, y ahí es cuando tomamos decisiones de otro tipo a la hora de nuestro voto, y después parece que nos acostumbramos a que hay ciertas garantías, ciertos derechos, ciertas posibilidades de tener experiencias culturales en nuestras comunidades, o se nos hace regular el hecho de poder salir de vacaciones 1 o 2 veces al año, o reunirnos los fines de semana con nuestra familia, y ahí cambiamos, ¿no? Nos sentimos como que eso es una garantía que va a durar para siempre, y de vuelta caemos en condiciones en las cuales se nos vuelve a restringir toda esa posibilidad de tener experiencias vitales reparadoras. Desde hace unos años, sí, lamentablemente estamos nuevamente viviendo lo que vos estás describiendo, la imposibilidad de acceder a ámbitos recreativos o sociales que nos hacen muy bien en todos los ciclos de vida. Las vejeces han tenido que recortarse hasta en los medicamentos que necesitan para subsistir. Sí, claro. Jóvenes y adolescentes que tienen que dejar de hacer su actividad deportiva, pues ya no se puede pagar más la cuota del club, o acceder a un ámbito deportivo público que esté en condiciones, y ni que hablar a aquellas personas que cada vez son más las que no pueden llenar su plato de comida en la diaria. Por lo tanto, que eso depara sufrimiento es una obviedad, es una evidencia muy clara, y allí es donde uno a veces interpela a ciertos referentes de la política actual respecto de cuál es el precio que se quiere pagar a la hora de organizar una comunidad y una sociedad, si garantizar el acceso a los derechos básicos que se necesitan para poder subsistir, estar bien y tener una experiencia de vida mínimamente aceptable, o bien pagar con el sufrimiento de un amplísimo porcentaje de nuestra comunidad. Y lo que estamos viendo actualmente son fenómenos sólidos, concretos, que están hablando de una comunidad, de una sociedad que está entrando en niveles de sufrimiento críticos y terminales. Verdaderamente hay que revertir todos esos condicionantes para poder revertir la experiencia de vida que están teniendo nuestros sujetos. Esta pregunta tenía un objetivo, justamente llegar al punto de las decisiones políticas, porque muchas veces cuando ocurren episodios que nos tocan de cerca o que nos toca dar la noticia lamentable como la que nos toca dar hoy en la ciudad de Paraná con la autodeterminación de un concejal, digo, empezamos a hablar de salud mental, pero perdemos de vista todos estos efectos colaterales, digamos, que hacen a la salud mental, y nos recluimos solo en el debate de la ley de salud mental. Digo, es mucho más amplio que la ley de salud mental. La mejor ley de salud mental en una sociedad enferma por las preocupaciones tampoco llegaría a buen puerto, digamos. Sí, con la ley de salud mental solo no alcanza. No alcanza. Hay que ejecutar cada uno de sus artículos. Hay uno de los artículos que se está poniendo en funcionamiento recién ahora, ya llevamos 3 años de gestión de este gobierno provincial, y la comisión interministerial, que es aquella que convoca a todas las áreas de gobierno, trabajo, desarrollo, educación, cultura, economía, las convoca a poder pensar en códigos de salud mental y garantizar al menos el aporte que cada uno de los ministerios tiene para favorecer las condiciones de salud mental general de la población. Por lo tanto, ahí ya tenemos muchos de los que podrían haber tomado decisiones ya hace 3 años para no encontrarnos con los números y las determinaciones que nos estamos encontrando hoy. ¿Cuánto falta para que nos curemos, nos sanemos o no caigamos en esto? Bueno, los resultados se van viendo paulatinamente y posdatadamente. Si hoy uno instala condiciones de habitabilidad, condiciones habitacionales para las personas que lo necesitan, condiciones nutricionales, alimentarias, educacionales, recreativas, deportivas, de accesibilidad al trabajo, de accesibilidad a un trabajo con una remuneración sustentable. Claro. Esto del pluriempleo
es un nombre muy bonito, muy técnico, que habla de que la gente tiene que salir a laburar y tener 3, 4 trabajos distintos para poder hacer un sueldo. En verdad ese concepto no debería existir. Uno tendría que tener un trabajo en el cual poder sostener la vida propia y de la familia. Si esos fenómenos se logran equilibrar, al menos nuestras comunidades responden sanamente bastante rápido. Pero hay que poner de inmediato esas acciones en torno de nuestra gente si queremos que nuestra gente deje de sufrir. Cuando se modificó la ley de trabajo, ¿fueron consultados los especialistas en salud mental sobre el articulado de esa reforma? Sería una muy buena pregunta para hacer a la Comisión Interministerial de la Ley Nacional de Salud Mental o al órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, que es un ámbito jurídico que brega por el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental en el territorio nacional y provincial, que son los actores que hoy tendrían que estar exigiendo que esas consultas no solo existan, sino que sean escuchadas. Digo esto por todo esto que venimos hablando, ¿no? Digo, lo del pluriempleo surge a partir de un montón de gente que se va quedando sin empleo, o la retracción de los salarios, o la reducción de la carga horaria en su trabajo original, y la necesidad de ir a buscar otro empleo que es peor remunerado, y entonces tenés que buscar 2 más y estás fuera de tu casa 18 de las 24 horas por día, digamos. Es decir, todo esto es producto de algo. ¿La política entiende que la salud mental debe ser una política de Estado? Al menos en principio te diría que parece, por las decisiones que se vienen tomando, que las consultas que hace el gobierno nacional al menos y el gobierno provincial tienen más que ver con los números. Claro. Que cierren los números para poder hacer el cálculo de la modificación que hay que hacer de la caja de jubilación de nuestra provincia, por ejemplo, pero no se toman en cuenta los números quizá un poco más blandos, que terminan siendo más duros, que es la experiencia vital de aquellos sujetos que van a ser afectados por esas decisiones. Claro. ¿En qué estado de perplejidad psíquica voy a dejar a un volumen determinado de gente que venía pensando que en su vida la organización tenía ciertos parámetros y hoy se los vamos a restringir o a suspender directamente? Digamos que la columna gente del Excel no está contemplado. Parecería que no tanto. Bueno, es difícil entonces encontrar un principio de solución, digamos, a esta problemática social que, bueno, lamentablemente siempre nos ocupa cuando estamos frente a un episodio, un episodio que conocemos, y que por allí nos moviliza, porque ¿cuántos episodios como los de hoy en la ciudad de Paraná pueden ocurrir que son anónimos? Digo, imagino que muchos, Carlos. Sí, lamentablemente las estadísticas en lo que respecta a autodeterminación en la provincia de Entre Ríos en estos últimos 2 años ha tenido una incidencia de crecimiento muy preocupante, muy preocupante. De hecho, hace muy poco se acaba de definir la emergencia provincial en el ámbito de salud mental, para lo cual al menos hay un cierto compromiso de generar una mayor inversión, que eso es lo que siempre miramos, aquellos que estamos un poco más acostumbrados a estos anuncios, acerca de qué volumen de dinero se va a invertir o se va a incrementar para poder invertir en recurso humano propio de nuestra provincia para atender a los entrerrianos, y no que esos fondos vayan destinados a, vas a saber qué plan de acción que requiere más bien análisis diagnósticos más que ayuda concreta. Lo que pretendemos es que se contraten equipos interdisciplinarios de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, que estén destinados a nivel territorial en la costa del Uruguay, en el sur, en el norte de nuestra provincia, que es donde más desprovisto de recursos están nuestras comunidades, y sean una ayuda inmediata y concreta en nuestra comunidad. Pero veremos qué sucede con esta definición de emergencia sanitaria. Quiero agradecerte muchísimo la generosidad de habernos atendido como siempre. Sé que nos atendiste fuera de agenda, fue algo intempestivo a partir de este disparador que fue la autodeterminación del concejal Darío Báez en la jornada de hoy, pero creo que es una muy buena oportunidad también para dialogar de este tema y ir un poquito más allá, ¿no? Digo, empezar a analizar
los efectos colaterales de cada una de las medidas que adoptan los gobiernos y no quedarnos con el solo hecho de decir, bueno, fue una autodeterminación y vaya a saber qué pasó por la cabeza de esa persona, ¿no? Porque caemos en el simplismo ese y me parece que es mucho más complejo. Gracias, Sergio, a vos por tu oportunidad. Siempre vale la pena hablar de salud mental. Esto es algo que viene sosteniendo, por suerte, nuestra provincia, nuestro gobierno desde hace mucho tiempo. Yo agregaría que es indispensable hablar y hacer. Sí, y claro. para eso hay que tomar decisiones concretas. Esto que vos mencionabas, ahí veo que pasás el flyer de la Sí, línea, claro. el 0800, actualmente es la línea 135, 135. Al llamar a esa línea uno recibe el asesoramiento de profesionales de la salud mental 24 horas, 365 días del año. Esto fue una acción implementada en nuestra gestión que por suerte se sostiene en el actual gobierno y que es una ayuda de primera mano a cualquier entrerriano que esté padeciendo cualquier condición, preocupación, consulta, pregunta de salud mental, y allí va a ser asesorado y orientado, y vale la pena mencionarlo cuando se dan también este tipo de tristes noticias como la que conocimos hoy. Abrazo grande, Carlos. Gracias por el tiempo. Abrazo, Sergio, para vos y tu audiencia. Gracias a vos. Hasta luego. El doctor Carlos Berbara, médico psiquiatra, fue director de salud mental de la provincia de Entre Ríos. Bueno, nada, haciendo referencia a este episodio y en general, ¿no? Al tema de la salud mental. Es un tema que muchas veces no alcanzamos a visibilizar en la profundidad que merece el asunto, ¿no? Bueno, establecemos acá un breve intervalo, una pausa, y a la vuelta venimos ya con el cierre de Palabras Cruzadas.